Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Estamos en miércoles y estamos en una cadena que quiere ofrecerles pues lo mejor que tenemos en nuestra programación, que es el mismo testimonio, el vivo testimonio de tantas personas que se han dejado iluminar. Luego, con la invitada que tenemos hoy, me decía poco después del maquillaje una cosa muy interesante, supongo que lo dirá ella luego, pero es verdad, porque la vida no la llevamos nosotros, nunca la llevamos nosotros, eso es lo que experimentamos los cristianos. Y por eso tampoco tenemos la luz propia, reflejamos. Eso es nuestro programa, Vidas con Luz. Pues esta noche tenemos a una invitada, una lorquina, que ejerce como tal, y una mujer, yo la definiría mujer de parroquia, en el sentido amplio de la palabra. Y eso significa, pues, cercana a tantas necesidades y a tantas realidades. Buenas noches. Buenas noches, Ramona. Buenas ¿Cuánto noches. tiempo desde que estábamos por Lorca paseando y dando clases? Y dando clases en la escuela de teología. Ramona Arcas Martínez Salas. Martínez Salas. ¿Cómo te definirías tú? ¿Una mujer de parroquia o...? Sí, una mujer de parroquia y una mujer en el mundo. Porque también se puede hacer apostolado fuera de la parroquia. Y muchas veces más. De hecho, tú lo haces en la parroquia y fuera. Sí. Lo has hecho también. Sí. Porque luego iremos viendo algunas fotos que van apareciendo por ahí, teatro, música, espectáculos, bueno, tantísimas cosas, y con los ancianos, últimamente, ¿no? Últimamente sí es donde estoy. Bueno, perteneces a una familia numerosa y estás en medio, aunque como tú dices, los primeros fuiste muy seguidos, pero luego los demás había una diferencia enorme y casi fuiste un poquito de madre cercana para ellos, ¿no? De madre, sí, efectivamente. Yo, los 4 pequeños, he sido prácticamente su madre, su segunda madre. Porque mi madre, a lo mejor, muchas veces pues salían por la noche, a reuniones de la parroquia y demás, me los dejaban a mi cargo. Bueno, mejor dicho, al cargo de mi hermana y mío. Pero cuando llegaban mis padres de madrugada, o sea, y se encontraban que estaban los más pequeños, estaban conmigo en la cama, porque empezaban a llorar y entonces, claro, la que se levantaba no era mi hermana, no hacía caso. Y entonces yo iba a recogerlos. Claro, como yo quería dormir, pues me los pasaba a mi cama para que pudiéramos dormir. Contigo. Aquí estáis los 6 mayores, ¿no? Los 6 mayores, sí. Ajá. Sí. ¿Quién eres tú? A ver, Pues sitúanos. la que está aquí al lado de mi padre. ¿La pequeñita del lazo? Sí. Ahí está. No, la pequeñita del lazo, no, la de... Ah, la otra, la primera, la derecha. Sí, la primera de vestido Total, de cuadros. ¿Sois cuántos? Somos 10. 10. 6 mujeres y 4 hombres. ¿Y tú eres la? Y yo soy la segunda. La segunda, con lo cual, pues una tarea de ayuda, de servicio y de dar ejemplo, ¿no? Tantas veces. Madre mía. ¿Cómo se vive en una casa con 10 hermanos? Pues se vive con mucho bullicio. Se vive con mucho bullicio porque además cuando éramos pequeños vivíamos en una casa con un patio grande. Y entonces venían todos los amigos de todos, venían al patio a jugar. Con lo cual era un colegio. Con lo cual aquello era un colegio. Y siempre había muchísima gente allí, muchísimos críos, allí en el patio jugando con todos nosotros. ¿Y de esa infancia qué recuerdas? Del tema de la fe, las oraciones de la infancia. Pues mira, de esa infancia recuerdo que yo desde bien pequeñica, yo decía que quería ser misionera. Y yo estaba con esa idea. Entonces empezamos a ir a las mercedarias y entonces las mercedarias decían que tenía que ser mercedaria como ellas. Y yo les dije que no, que yo mercedaria como ellas no quería ser, que yo quería ser misionera. Y aquello pasó y a los 14 años, pues mi madre me dice, nena, que te vayas a la parroquia, que he hablado ya con el párroco que vas a dar catequesis. Digo, ¿que yo voy a dar catequesis? Dice, sí. Pero mamá, que yo no, déjame. Dice, sí, dice, porque si tú quieres ser misionera, pues por ahí tienes que empezar. Y entonces empecé con 14 años ya a dar catequesis, con comunión, con niños de comunión, sí. Y luego, cuando no sé si pasarme ya por el tema de misionera.
que aquello pues no se quedó así, pero cuando fui a Madrid a preparar oposiciones, pues yo fui con la idea de presentarme en el convento de unas misioneras, a decirme que quería ingresar. Y me dicen, llegué a las 4 de la tarde, y me dicen, bueno, pues espérese que va a salir la superiora. Pues bueno, pues yo allí esperando, dan las 5, dan las 6, dan las 7, y allí no aparecía nadie. Y yo resulta que en Madrid estaba con unos tíos, allí en Madrid. Y claro, llegaban las 8, ya dieron las 8, y yo me tengo que ir, porque entonces mis tíos se van a preocupar por mí. Y entonces me fui. Y entonces dije, pues mira, se ha terminado. El plantón que me han dado. Se ha terminado. No, el Señor no quiere que yo vaya por este camino. Vale, pues fuera. Y entonces estábamos allí preparando oposiciones, que yo fui a preparar oposiciones porque me dijeron, tú prepárate. Si no apruebas no pasa nada, pues ya la próxima la aprobarás. ¿Oposiciones para dar clases? No, ¿Para qué? Era para el Ministerio del Interior. Ajá. Era un cuerpo especial que se había creado para el Ministerio del Interior, porque como entonces no había mujeres policías, pues entonces éramos como una especie de auxiliares de oficina, pero que en caso de tener que cachear, pues ahí estábamos nosotras para cachear a las mujeres, para que no fueran ellos los que cachearan a las mujeres. Entonces se denominaba como un cuerpo especial. Un cuerpo especial intermedio, sí, entre sí, administrativo y... Exactamente. Entonces yo me presenté que me presenté en 5 meses. En 5 meses no es posible aprobar una oposición. Y entonces el primer examen era taquigrafía y mecanografía y el segundo eran temas. El primer examen se nos ocurrió a mi hermana y a mí que habíamos oído decir que el dictado de taquigrafía era con un artículo que salía en el ABC. Cogimos el día anterior el ABC, empezamos a ojear el ABC y entonces era próxima a la Cuaresma y venía un artículo sobre la Cuaresma. Digo, Marilú, léete bien este artículo. Digo, que seguro que nos van a dictar de aquí. Al día siguiente, cuando nos presentamos, pues nos hicieron el dictado de taquigrafía de eso. De ese mismo. De eso mismo, con lo cual, pues, entre lo que sacábamos de los garabatos que hicimos y eso, pues aprobamos ese primer examen. Y el segundo, con los temas. Yo decía, digo, a mí no me da tiempo a prepararme todos los temas. Y entonces me dirigí al de arriba. Y le dije, tú sabrás lo que haces. Si tú ves que mi camino está por aquí, pues tengo que aprobar el examen. ¿Cómo? Pues saliéndome uno de los temas que me sepa. Saliéndome uno me ha de dado los temas tiempo a que prepararme unos cuantos, así sí, que me salgan los que he podido preparar. Ya está. Y el día anterior le digo a mi hermana, digo, Marilú, ¿te sabes el tema 1? Dice, Ramona, no digas tonterías. Pues el tema 1 se lo sabe todo el mundo, ¿cómo no? Digo, Marilú, repásate el tema 1. Cuando llegamos allí, tema 1. Pues aprobé porque Dios quiso. ¿Pero aprobaste las dos? Aprobamos las dos. ¿Y eso te llevó a trabajar en dónde? Y entonces eso me llevó a trabajar primeramente aquí en Murcia. O sea, mi destino fue Murcia porque yo saqué más puntuación que mi hermana. Mi hermana se tuvo que ir a Elche y yo me vine aquí a Murcia. Y estuve aquí 1 año y medio por ahí. Y aquí, pues estando aquí, pues yo quise hacerle una gracia a mis hermanos de que allí en Lorca entonces no estaban los Reyes Magos que se ponían a recibir cartas ni nada de eso. Y a mí me hacía ilusión que había visto un Rey Mago que estaba en Trasvería y digo, yo tengo que traer a mi hermano aquí. Y entonces un día cuando salí de trabajar, cogí el tren, me fui, cogí a mis hermanos, me los traje, se hicieron la foto con el Rey Mago y entonces después les invité a merendar y con las mismas nos fuimos otra vez para Lorca en el tren. ¿En una tarde de diciembre sí, o de...? Sí, ¿no? Ah, míralo, aquí es que está. míralo, es que la cara, nada más que la cara que tienen, para mí eso o sea, eso fue con casi el primer sueldo, prácticamente, los primeros. Sí, a mí me faltaba, tienen que disfrutarlo mis hermanos. Sí. A mí ya me faltaba el mundo para ellos.
para ellos. Yo cualquier cosa que veía que les podía gustar a ellos, enseguida se lo compraba, enseguida... Sí. Pero es que yo, nada más que esta foto es que me encanta. Y entonces las reuniones familiares fueron creciendo y luego poco a poco haciéndose una familia enorme, ¿no? Claro, pero es que además nos juntábamos con mis abuelos maternos mientras vivieron, nos juntábamos siempre. Y con mis primos, y mira, aquí está, con mis primos, ahí estamos la mayoría de los primos. Ahí mi abuelo y mi abuela. Esto como la gallina con los... Sí, la gallina. Con todos juntitos. Yo recuerdo reuniones familiares de primos, sobre todo en Navidad, porque los demás tiempos eran más complicados. Mi tía Manuela, que es la que está allí al lado de mi padre, que es tía de mi madre, esa ya estábamos, yo ya estaba casada, dijo de empezar a reunir a la familia. Y entonces en Navidades siempre nos reunía a la familia, nos invitaba, pagábamos cada uno lo nuestro, pero nos invitaba. Se murió ella y entonces el relevo lo cogió mi madre. Y entonces mi madre siguió con la... Al menos ya le hacen las llamadas y coordinan la llamada para que nos juntáramos toda la familia. Se murió mi madre y entonces ahora ya cada vez una prima se encarga de organizar la cena, la comida que es comida y llamarnos a todos. Y el que pueda ir que vaya y el que no... Hay que poner un día y una hora y ya está. Y el que no, pero seguimos juntándonos. Y cuando ya vuelves para Lorca a trabajar en Lorca, ¿no? Y estando allí, ¿qué pasa? Sí, ya al año y medio sale una plaza en Lorca y entonces me vengo ya aquí en Lorca, que entonces iba a decir conozco a Miguel, pero no. Me reencuentro con él. Miguel ya lo conocía de antes. Yo lo conocía de antes, de pequeñico, que íbamos a las monjas. Y él se dedicaba a que cuando nosotros íbamos a la capilla con el velo, un velo que llevábamos blanco, se ponían en un rincón con 2 o 3, entonces se dedicaban a tirarnos del velo para que se nos cayera al suelo. Niños revoltosos. ¿Pero ya le había echado ojo en aquella época? ¿O decías, yo era un crío que además me fastidiaba cada vez que pasaba. ¿Y qué fue que a la vuelta Miguel empieza a ser algo importante? Porque como él estuvo con los hermanos de La Salle en Griñón y estuvo con mi hermano Jerónimo, que es el tercero, estuvieron juntos. Y entonces, míralo, aquí está. Y entonces, pues un día llega mi hermano Jerónimo con él. Y dice, mira, ¿quién te presenta a Miguel, que no sé qué, que no sé cuánto? Y resulta que yo, claro, a Miguel después lo había visto en Griñón, porque había ido a ver a mi hermano y lo había visto allí. Pues de esas cosas que ya pues empezamos a... que si tomar café, que si vamos a esto, vamos a lo otro, pues, y ya está. Y al año y medio nos casamos. Un noviazgo muy breve. Breve, pero vamos a ver. Si resulta que los dos estábamos trabajando, aquí vamos a esperar. Los dos estábamos convencidos de que... Teníais en común lo más importante. Claro, y entonces dijimos, pues, ¿y qué hacemos nosotros? Dando buleos por un lado y por otro. Pues vamos a casarnos y estamos juntos. Y entonces pues eso hicimos. Y de ahí ha nacido una familia de... Y de ahí nacieron 3 hijos. Carmen, aquí está, Carmen, Joaquín y Carlos. Y bueno, ahí hubo un lapsus hasta que Carlos ya empezó la comunión, para prepararse la catequesis de comunión. Y entonces, claro, me dijeron, dice, oye, Ramona, que necesitamos catequistas. Dice, pues, ¿por qué no empiezas catequesis? Digo, pues sí, claro, venga, me meto. Porque una de las cosas que me habéis hecho recapacitar sobre mi vida, ¿eh? ¿Has estado pensando antes de venir? Porque resulta que, claro, yo he analizado, bueno, sí, me llamaron para catequesis, me llamaron para esto, me llamaron para lo otro. Yo nunca he sido la que ha ido. A mí siempre me han llamado. Luego la llamada y la vocación es eso, es quien llama. Nosotros tenemos la capacidad de respuesta. Exactamente. ¿Y alguna vez, alguna llamada has dicho que no? ¿Y te has arrepentido? ¿O siempre había algo que decir, oye, si me necesitan, estoy dispuesto, disponibilidad? No, me llamasteis para venir aquí, yo en un principio pues dije sí, después me dije yo, ¿pero dónde voy yo? Y después dije, ¿cómo no? Pues si me han llamado voy. Ya está.
Y te llamaron porque hacía falta. Y me hacía exactamente, porque hacía falta en la catequesis de San Mateo. Y entonces ahí he estado preparando grupos desde que hacían la comunión, o sea, preparando para la comunión. Y entonces seguía con los grupos hasta la confirmación. Y entonces, para mí eso ha sido unos años muy gratificantes, porque era tal compenetración que teníamos el grupo, que ellos no tenían pegas para preguntar, no tenían pegas para... Entonces tocábamos muchos temas que si va así de pasada, no se toca. Es que han sido cuántos años con cada grupo, que eran casi 8 o 10 años. Pues eran 8 años. Y 8 años en una plena adolescencia, claro, que el niño no tiene, el adolescente, bueno, preguntar ciertas cosas en casa, preguntar a amigos, y tiene una confianza que contigo es algo más que una catequista, es que es un consejero. Yo a un padre de una que tenía catequesis un día se lo comenté, digo, oye, ¿tu hija ha comentado algo de esto? Dice, no. Dice, es que mi hija... hay cosas que en la casa no las comenta. Dice, contigo ya llevan muchos años y entonces contigo... Tiene una confianza especial. Sí. Y entonces ha sido muy gratificante, yo de verdad que han sido unos años extraordinarios. Unos años buenísimos. Luego también en los años esos de la catequesis también me llamaron para las amas de casa. Entonces fue cuando me metí en el teatro, que Miguel también se metió como tramoyista, como tramoyista por detrás de los telones, y también en las comparsas, porque las comparsas de las amas de casa son tan sanas, porque te vistes de lo que sea y entonces lo que haces es... ¿Era en plan festivo, en plan de amistades, o era con un fin de a lo mejor conseguir un dinero para alguna actividad o algo? Sí. Nos reuníamos, por ejemplo, en el casino, y entonces se recogía dinero pues para Manos Unidas o para Cáritas, o para... Siempre había una función social, sí. Entonces, claro, pues... Siempre... ¿Y de esa época qué obra de teatro recuerdas que te gustaba muchísimo hacer o algún papel especial? Mira, Anda mi madre, mira, esa fue. Anda mi madre. Yo hacía de vieja, pero de vieja que tenía la cabeza un poco a la virula. y hacía muchas tropelías en el escenario. Pero es que además, aparte de las que hacía el personaje, ocurrían otras que no estaban previstas, entonces tenía que improvisar. Te salía bien la improvisación. Y entonces, bueno. ¿Metías cosas de la vida de la casa o no? ¿O también metías cosas de la propia vida? Así como... Sí, pero que normalmente eran obras de teatro de los Álvarez Quintero o de... En fin. Yo recuerdo una también, Ganas de reñir, un sainete que hice con mi hermano, que, claro, no sabíamos ya el papel tan trillado porque íbamos a un sitio y íbamos a otro, porque estuvimos en Almería, estuvimos en Alboa, estuvimos en varios sitios. Y llegamos a Almería y mi hermano empieza a decir mi papel. Y yo lo miro así, me dio por reír. Y entonces yo riéndome, pero diciendo su papel. La frase es suya. Hiciste el cambio de papeles. Tú te sabías el suyo y él el tuyo. Y ya llegó un momento que ya dije, no, vuelvo al mío. También se hacía acción social con eso. Y siguen haciéndolo, lo que pasa es que yo tuve que dejármelo cuando ya me metí en Cáritas. Entonces yo ya no podía dedicarme. ¿También te llamaron? También me llamaron, sí. También me llamaron. Y estabas catequesis y Cáritas, también las dos cosas. Sí. Bueno, lo de Cáritas fue que cuando don José Manuel llegó allí a la parroquia, pues hicieron unas encuestas en la parroquia para ver qué necesidades había en la parroquia. Y entonces, entre todas ellas, pues claro, venía Cáritas, venía Manos Unidas, venía un montón de cosas. Y entonces, en esas encuestas, pues cada uno se apuntó a lo que quería. Entonces fue don José Manuel quien me llamó
para que pusiera un poco en orden esas encuestas y clasificáramos quién quería estar en cada... Para distribuir a la gente voluntaria en cada sitio. sector. Y entonces me dijo, dice, pues tú vas a ser la responsable de Cáritas de la parroquia. Digo, pues bueno, pues vale, pues ya está. Ya está, tú me dices que esté ahí, pues ya está. A seguir obedeciendo. pues ya está. Entonces, a raíz de eso, entonces claro, ya como los representantes de cada cosa de la parroquia tenían que estar en el Consejo Pastoral, pues entonces entro a formar parte del Consejo Pastoral. Entonces, dentro del Consejo Pastoral, cuando ya se renuevan los cargos, pues entonces a mí me nombran secretaria del Consejo Pastoral. Por eso decía yo una mujer de parroquia, porque prácticamente has pasado por todo. He pasado por todo. Ahí estás con tu párroco, nuestro actual obispo, cuando era párroco allí. Sí, señor, sí, señor. Sí, los señor. salones aquellos de la parroquia. José Manuel. Por eso digo, catequista de casi siendo un adolescente, con 14 años, vuelves a hacer catequesis. En esas catequesis por tu hijo, vuelves porque hacen falta. Cáritas, el Consejo Pastoral, secretaria del Consejo Pastoral. Y secretaria, que entonces se crea la Escuela de Teología. A eso te iba a preguntar, que a ver qué pasa con la Se crea la Escuela de Teología. Y entonces José Manuel me encarga de todo eso. Primero aquello empezó como escuela de catequistas, que había grupos en el que empezaban con Comunidad Cristiana 1, Mensaje Cristiano 1, Mensaje Cristiano 2 y después Comunidad Cristiana. Y ya después ya vinieron las licenciaturas, dependientes de San Agustín, del Instituto Teológico de San Agustín. Y entonces aquello ya fue el disloque, fue porque es que eran en grupos de 10 y aquello fueron unos años muy intensos, pero muy intensos. Sí, de aprendizaje intelectual sobre la fe. Y entonces yo dije, pues si yo estoy aquí, ¿cómo no voy a hacer la licenciatura? Claro, si ya que estoy de secretaria y estoy coordinando, claro, pues voy a clase. Pues claro, voy a aprovecharme y voy a ir a clase y me sirvió de mucho. De ver tu propia fe, que ya había vivido y la vivías, ahora darle un contenido intelectual. Sí, a mí aquello me... Concretamente, ¿qué es lo que más te gustó? La cristología. ¿La? Cristología. Cristología. Porque te enamoró de la figura de Jesucristo. Sí. Y luego alguien me ha preguntado, dice, ¿y cuál te gusta, la ascendente o la descendente? Digo, me gusta más la ascendente. Porque vas subiendo y me gusta más. Desde Jesucristo humano hasta... Sí. Y bueno, pues es que fue una vorágine. Entonces... De ahí nos conocemos. Entonces, exactamente, desde entonces que tú eras profesor. Yo iba a hacer algo por allí. Que tú eras profesor que iba a darnos clases. Antropología era, ¿no? Antropología teológica. Sí, antropología teológica era, sí, señor. Bueno, y a raíz de eso, pues entonces fue cuando don José Manuel me dijo que fuera la directora de Cáritas. Y entonces pues me metí a llevar vamos, en realidad no es directora, porque el director es el párroco, sí, pero ¿quién lleva adelante? A su directora, vamos, la responsable de Cáritas interparroquial, o sea, ya no era la parroquia, sino que era la interparroquial, la que coordinaba toda... De todo Lorca. De toda Lorca. Y ahí la verdad es que fueron unos años también muy intensos, de luchar con el ayuntamiento, bueno. Yo cada vez que tenía que ir a los servicios sociales para reclamar algo, me metía en San Mateo y le decía, mira, Jesús mío, Espíritu Santo, me tenéis que ayudar. Voy en tu nombre. Me tenéis que ayudar porque a ver. Y ahí está el alcalde entonces. Ahí estás con el alcalde en alguna reunión de estas eso también. Esto es cuando la despedida de don José Manuel, cuando ya se despidió, que ya se venía ya para acá. Y de esa época de Cáritas, ¿qué conseguisteis? O sea, algo dice, oye, importante, esto ha quedado aquí en Lorca y conseguimos algo muy importante, más allá de colaborar. Pues te voy a decir. Teníamos el albergue de transeúntes en los bajos de San Patricio, que eso era vergonzoso. Por más que intentábamos pintar las paredes, al año siguiente estaban otra vez caídas porque había muchísima humedad. Y en una reunión de Cáritas diocesana, resulta que me entero que las poblaciones de más de 80.000 habitantes
obligación del ayuntamiento es tener el albergue de transeúnte. Un albergue. Sí. Y entonces dije, Y te fuiste directamente al alcalde y dijo, esto hay que ponerlo en marcha. Y me fui a hablar con el alcalde y le dije, oye, mira, ese fue uno de los... Entonces Miguel Navarro era uno de los que habían estado en mi casa de pequeño, jugando. Y entonces, mira, Miguel, que esto es cosa vuestra. Que nosotros te lo gestionamos, y te lo ayudamos los voluntarios, pero esto es cosa vuestra. El albergue es vergonzoso que tengamos en Lorca un albergue como el que tenemos. Y esto vosotros lo tenéis que gestionar. O sea, nos tenéis que dar el local. Y lo tenéis que poner en condiciones. Y entonces logré que lo hicieran. Y además logré que fueran las limpiadoras del ayuntamiento las que fueran a limpiar el albergue. Y eso. Lo que pasa es que últimamente ya han pasado otras cosas y el albergue ya... Pero es un albergue que ha estado funcionando durante mucho tiempo, muy cerca del ayuntamiento de San Patricio. Muy cerca del ayuntamiento. Allí mismo, perfectamente. Sí. Pero es que además te voy a decir otra cosa, que en la hoja parroquial, el domingo dedicado a Cáritas, pues hacíamos una hoja parroquial, en la misma hoja parroquial, un apartado informando de las cosas de Cáritas. Y entonces yo al final ponía albergue de transeúntes. Es vergonzoso el albergue que tenemos. Después de diversas conversaciones con don Miguel Navarro Moreta, con el alcalde, no quiero dar nombres, perdona, porque ya está fallecido y en fin, el alcalde que estaba entonces. Y después de haber hablado en diferentes ocasiones con él, ha prometido que lo iba a hacer y esto es el día en que no está hecho. Entonces me dice uno de los servicios sociales, dice, sigue así, que eso es lo que más le duele. Eso es pegando, dice, oye, que lo has prometido y no lo cumple, ahí está. Que eso es lo que más le duele. Hasta que lo conseguisteis. Sí. Y ahora estás también con ancianos. A ver, ¿esos ancianos qué es? Vamos a ver, ¿qué estás haciendo? Es ¿Dónde la estás? residencia de ancianos, que antes era el asilo de ancianos, que empezó como con las hermanitas de los pobres, después pasó a las hermanas de la caridad, y ya cuando se fueron las hermanas de la caridad, pues esto estaba regido por un patronato, y entonces cuando se fueron las hermanas de la caridad, el patronato sigue al frente de... Un patronato que se ha creado para seguir adelante. ¿Cuántos ancianos? Pero se creó, se creó antes de que se fueran las... ¿Cuántos ancianos tenéis ahí? Hay 79 plazas, 7 privadas, de las cuales hay, no sé si son 3 o 4 plazas para gente que no tenga media. Y yo, en una de las reuniones, me parecían pocas plazas, y entonces me dijeron, dice, mira Ramona, dice, es que ya con los concordatos que tenemos con el IMAS, dice, esa gente entra. O sea, tú los concordatos del IMAS, que tengan la pensión que tengan, entran directamente. Entran directamente y se les quita un tanto por ciento de la pensión, si tiene 20, como si tiene 40, como si tiene 50. Dice, y entonces ese problema pues no lo tenemos. Dice, pero en fin, pero las plazas están ahí. Y el espíritu de la residencia pues es un espíritu de acción social con los residentes, de un trato humano, de un trato cristiano, de un trato de cariño, que lo que no queríamos era que se perdiera ese trato. Esa realidad. Sí, que no se hiciera un funcionariado de te atiendo porque me pagan para atenderte, sino que haya una relación humana y de servicio. Y por cerrar el círculo, empezaste dando catequesis y sigue dando catequesis. No, ya no. ¿Ahora ya no? Ya no, porque ya empecé con problemas de salud, que me operaron de 2 o 3 cosas que no vienen a cuento. Y también familiares. Y entonces, pues eso ya está un poco en stand-by. Pero ¿sabes lo que te digo? Que hay que dejarle paso a la gente joven. Pero sin quitarse de en medio. No, sin quitarse de en medio. Ya, pero yo no me he quitado de en medio porque ahora mismo sigo con el patronato de San Diego. Y por fuera, aunque no esté dando catequesis,
también se puede dar mucha catequesis. Claro, con el día a día, con la Con vida. el día a día. Yo, mira, en las catequesis a los chiquillos, yo siempre les decía, mirad, el bautismo, con el bautismo vosotros os convertís en apóstoles, en discípulos de Jesús, y seguís creciendo, y entonces con la confirmación, vosotros ya conscientes de lo que hacéis, confirmáis la fe. Y os confirmáis que sois discípulos de Jesús, y entonces vosotros sois los que tenéis que evangelizar. Claro. Digo, Ahora mira, os toca a vosotros. claro, os toca a vosotros. Y entonces yo le decía, digo, mira, yo estoy aquí con vosotros. Formamos un abanico. Yo soy el puño del abanico. Y vosotros sois todos los palos del abanico. Pero yo tengo que lanzaros, que voléis. Pero cada palo del abanico se tiene que convertir en otro abanico. En otro abanico. Y entonces vosotros sois los que tenéis que tener el puño del abanico y tenéis que... Y te alegras cuando ves a alguno que ha seguido así y ahora mismo dices, oye, más o menos de aquellos sí, me ahí alegro, están. sí, me alegro. Claro. Sí que me alegro. Nuestra tarea es sembrar. ¿Eh? Nuestra tarea es sembrar, Sí. ¿no? Como catequistas. Déjanos un mensaje final. Mensaje final, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Que hay que tener confianza en el Señor. Que hay que dejarse llevar por Él. Que el Espíritu Santo, Él te guía. Él te da todas las cosas, te da prudencia para no ser una persona vanecida, en fin, que se dejen llevar por Dios y el Espíritu Santo. Y nunca decirle que no. Nunca decirle que no. Nunca decirle ¿Cuántos nietos son? No, son nada más que las dos nenas. Estas dos niñas. Las dos Aquí está, niñas, por eso nada. terminamos con las dos nietas. Estas dos. niñas nada más, nada. Bueno, ya vendrán más. Bueno, Esperemos. esperemos. Bueno. Yo me hubiera gustado rodearme de nietas. Pues es una familia pero tan... no puede tan- ser, bueno, pero no bueno. puede ser, pues ya está. Pues ahora tienes tus nietos, son tus 79 ancianos, Pues ya está, que ya son está. como niños de nuevo. Ramona, muchísimas gracias. Me ha encantado estar contigo y recordar pues épocas antiguas y sobre todo pues verte tan con ganas, juvenil y como tú dices, hay que dar paso a otros, pero Sí. hay que seguir en la brecha y sobre todo, como tú dices, dando testimonio en el día a día. Porque la catequesis es eso, es una vida. Una vida. Y que es que catequesis se puede dar en todos sitios. Se puede dar que estés hablando en la playa, que se te presente una persona a hablar contigo y puedes hablar con esa persona y dar catequesis. Pues, y en todos sitios. Con esa idea nos En quedamos. todos sitios. Muchísimas gracias, Ramona. Venga, Y a ustedes, señores y señores, muchas gracias por estar con nosotros. Pues ya saben, cada miércoles próximo, un nuevo programa de Vidas con lo que les esperamos. Buenas noches.